aburrido 253, un aburrido que se graba tardío a las 11:15 de la mañana del 20 de noviembre en Caraquistán, Venezuela, porque ayer fui a un concierto de Mora para complacer a mi hija, que de repente era fan de Mora, de repente, porque yo a Mora no lo escuché en esta casa, pero ellas escuchan todo. Y en un momento dado se le cayó en un cumpleaños de ella un celular a una amiga en un lavamanos. Yo lo saqué y cuando finalmente lo activamos tenía Mora puesto. Y yo dije, bueno, tu celular está bien, lo que no está bien es tu gusto musical. Ese comentario yo lo hice de la nada, X comentario, pero eso me lo recordó. Eso hizo que escuchara Mora subrepticiamente, clandestinamente. Y ahora pues pagué las consecuencias de no saber que Mora estaba en el panorama. También tiene que ver con el hecho de que compré entradas para Karol G, porque Alma quería ver Karol G. A Alma sí la escuchaba escuchando Karol G. Entonces, como no iba a ir yo a Mora. Y bueno, pueden ver el reel en mi Instagram de lo que fue ir al concierto de Mora. Ya vamos a hablar de eso. Pero primero vamos a ir con la noticia de la semana. Y la noticia de la semana es, evidentemente, la victoria de Milei en Argentina. El discurso de Milei estuvo de aceptación. Bueno, primero hay que hablar de lo notable que es que un libertario gane. Esto habla del nivel de rechazo, porque de verdad no sabemos qué ofrece Milei. Perdón, me retracto. El rechazo al kirchnerismo y a Massa y a un movimiento que le va tan de culo su votante que decidió lanzar de candidato a quien era el ministro de Finanzas responsable en un gobierno con la peor inflación de los últimos años, que tiene a la gente agarrada de un cable a ver si come algo. Y eso demuestra, pues bueno, la desconexión de ese movimiento con su gente. Un movimiento que tenía a su favor que hay alrededor de 20 millones de argentinos, entre personas que son beneficiarias de programas sociales y personas que son empleados públicos, que tenían un interés en que ganara Massa, dado el discurso de Milei, porque aquí viene la otra parte. Tú tienes por un lado a una gente que está ofreciendo al ministro de Finanzas y que tiene la ventaja de una cantidad de gente dependiendo del Estado, y un pueblo que durante décadas se ha mostrado preeminentemente peronista. Y tienes por el otro lado un tipo que estaba hablando de recortar el gasto público abiertamente. Y aún así, con el miedo que podía generar un tipo que salía haciendo su campaña con una motosierra, que salía diciendo que se distraía en medio de una entrevista porque apareció una foto de su perro muerto y se le iban los tapones, que en televisión se le fueron los tapones por lo menos de coordinación de la cara. Porque ese video que yo les mostré ya de Milei, desencajado sería la palabra, es un video que a mucho candidato hundiría. Y sin embargo, gana Milei. Eso habla del rechazo a Massa. Eso habla, por otro lado, de las ganas de apostar que tienen muchos, sobre todo jóvenes, porque Milei, a diferencia de Trump, a diferencia de, bueno, quizás no tanto de Bolsonaro, pero de otros candidatos de su misma índole, está en esta vibra. Y el ¿cómo se llama? El resultado no es un resultado tan cercano, o sea, gana con una importante cantidad de votos. A nosotros nos suena, bueno, 45% del país, 45% de los votos. Y no están con él. Pero este hombre tiene una cantidad de dificultades con las cuales entrompar. Ahora, ¿qué quiero resaltar de su discurso? De su discurso de aceptación, ¿verdad? Bueno, hay dos momentos. Uno en que hay que reconocer el tonillo que ya conocemos muchos de volver a, ya bájame, volver a lo que era nuestro paraíso perdido, que es un clásico de líderes de todo el mundo, ¿no? Make America Great Again. Y tienes por otro lado el devolver a Argentina a la potencia que era. Los argentinos son pobres y el 10% es indigente.
Basta del modelo empobrecedor de la casta. Hoy volvemos a abrazar el modelo de la libertad para volver a ser una potencia mundial. Ojo, tengo que decir que le respeto el hecho de que cuando ha hablado de esto ha dicho que a Argentina le tomaría 30 años llegar a ser una potencia mundial. Es decir, él no le cae cobas de que yo en 5 años pongo a esto a mandar gente a la luna, ¿no? Eso hay que reconocérselo. Pero en varios momentos nombra el país que fuimos, la primera potencia mundial que fuimos, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, ¿dónde está el meollo del conflicto al que va Argentina? Está alrededor del minuto 8:30 en este caso, en este video, y tiene que ver con esto. Estoy seguro que es más importante lo que nos une que los que nos separan. A Aquí hay, todos los argentinos. aquí hay un tema de amplitud primero, introduce con amplitud, vamos con amplitud, vamos con, aquí cabemos todos, aquí cabemos todos. Al mismo tiempo, quiero decirle a todos los argentinos y a todos los dirigentes políticos que todos aquellos que quieran sumarse a la nueva Argentina serán bienvenidos. No importa de dónde vengan, no importa qué hayan hecho antes, no importa qué diferencia tengamos. Estoy seguro que es más importante lo que nos une que lo que nos separa, porque eso es lo que va a hacer que pongamos de pie a la patria y volvamos a ser una potencia. Ok, volvamos a hacer una potencia, amplitud. Aquí voy a recibir a todo el mundo. Ok, algunas personas mileístas no han estado muy de acuerdo con esta parte, pero lo tiene que hacer para sentar el precedente. Sentar el precedente es decir, yo tendí un ramo de olivo, lo tendí y me lo tiraron de la mano. Y para quienes se lo tiren de la mano, ya tiene una advertencia. Prepárese para esto. Ajá, sí. En definitiva, siempre que quieran sumarse al cambio que la Argentina necesita, serán bienvenidos. Sabemos que hay gente que se va a resistir. Sabemos que hay gente que quiere mantener este sistema de privilegios para algunos y que empobrece a la mayoría de los argentinos. Ajá. A todos ellos quiero decirles lo siguiente. Dentro de la ley todo, fuera de la ley nada. ¿Para quién es ese mensaje? Ese mensaje es para los piqueteros, para todos los que le paralizaron Buenos Aires y provincias a Macri cuando hacía alguno de sus movimientos. Esto es una advertencia a todos los que desde la izquierda han utilizado el movimiento social, y aquí está incluido hasta las Madres de Mayo, han usado la protesta social como una medida de entorpecer el gobierno de oposición a la izquierda que haya en ese momento. Y creo que hay más, si mal no recuerdo, creo que hay más. En esta nueva Argentina no hay lugar para los violentos. Ajá, no hay lugar para los violentos. Yo sabía que había más. Tienen que disculparme hoy, pero es que yo anoche fui a un concierto de Karol G, ya lo expliqué. De Karol G, no, ¿de quién fue? De Mora. Entonces estoy ahí en una. O sea, no hay lugar para los violentos. ¿A qué te estás refiriendo? A la protesta social. La manipulada, la utilizada como herramienta política, pero esto también incluye la que honestamente pueda surgir en un momento determinado ante una cantidad de medidas. Lamento ser el aguafiestas de esta rumba, pero esa es la advertencia aquí. Y Milei ha tenido reuniones con jefes de policía y le ha dado la razón a ex jefes de policía que han dicho que están de manos atadas cuando se trata de cierto tipo de protesta. Lo mismo que han indicado, por cierto, en Estados Unidos y hasta en Francia, varios ex jefes de policía y en España. No hay lugar para los que violan la ley para defender sus privilegios. Vamos a ser implacables con aquellos que quieran utilizar la fuerza para defender sus privilegios. Al gobierno queremos pedirle que sea responsable, que entiendan que ha llegado una nueva Argentina y que actúen en consecuencia, que se hagan cargo de su responsabilidad hasta el final del mandato del 10 del 12. Ok, entonces eso es lo importante en la noticia de Milei. La noticia de Milei, esto es uno de los primeros factores importantes, lanza una advertencia. El discurso de Massa en general fue un discurso bastante ecuánime, diciendo, bueno, yo también me voy a retirar un poquito de la política. Y yo sentí que Massa
no sé por qué, pero esto es feeling absolutamente, que está como aliviado, como diciendo, agarra esto. Y hay quienes dicen que esto puede terminar beneficiando al peronismo porque Milei agarra, paga el precio de equilibrar fiscalmente a la Argentina. El precio es descontento, que es capitalizado por el peronismo, que se vuelve a montar el poder con un país fiscalmente estable, o por lo menos mucho más estable que el que tiene ahora sin pagar el precio. Hay quienes sueltan esa. Hay quienes sueltan esa. Y la he leído en 2 o 3 lugares que respeto. Sin embargo, aquí lo importante es que este hombre viene con una cantidad de propuestas muy, pero muy fuertes y la realidad de qué tan factible es que las pueda llevar a cabo no es una realidad sencilla. En BBC Mundo lo resumen de una manera muy sencilla, muy clara. Milei nos dice, por ejemplo, Sergio Berenstein, politólogo argentino, Milei tiene una debilidad estructural para poder avanzar en su agenda en el poder legislativo y en un país federal como Argentina, donde los gobernadores tienen un peso extraordinario, no tiene un solo gobernador de su partido. Estamos frente a un presidente que va a tener una debilidad enorme. Y este es un país que además ha carecido de consensos políticos a mediano plazo en los últimos años. La confrontación entre oficialistas y opositores, nos dice BBC, se ha vuelto una norma, lo cual a su vez aumentó la inestabilidad y el deterioro de la economía. Saludos a Estados Unidos, que ha estado aprobando presupuestos. Oye, por cierto, debería incluir aquí el video de los tipos cayéndose coñazo, ofreciéndose coñazo. Vamos a ver si me lo recuerdan ustedes para buscarlo en alguna de las pausas. Estoy hablando de la gente que me escucha en Twitch, que son como los supervisores de este programa, porque es una transmisión que hago precisamente para que tener alguien que me diga si la estoy embarrando o no con algún contenido que de repente esté desfasado. Ahora, Argentina tiene hoy más de 18 millones de personas, o 40% de su población, viviendo en pobreza, inflación anual de 143% en los últimos 12 meses. Los argentinos le han confiado entonces el gobierno a un candidato cuyo discurso antisistema le genera comparaciones con Bolsonaro o Donald Trump. Sin embargo, la falta de experiencia de Milei en política, que también la tenía Donald Trump, y en tareas del sector público, plantea un enigma con respecto a su capacidad de tomar decisiones. Veamos qué es lo que tiene Milei para llevar a cabo lo que está planteado. Recordemos que lo que está planteado, entre otras cosas, es dolarización, eliminación del Banco Central, que va de la mano de estabilizar la economía según la perspectiva libertaria, recorte del gasto público, pero del bueno, arrecho, y ¿con qué va a tratar de lograr esto? Bueno, La Libertad Avanza, la coalición de Milei, fundada apenas hace 2 años, contará con apenas 38 diputados en una Cámara de 257 y 8 senadores de un total de 72. Claro, Milei logró el respaldo de rivales como Macri y Patricia Bullrich, pero eso hizo dividir la coalición de centro-derecha de ambos, Juntos por el Cambio, que yo creo que igualmente va a reunirse alrededor de Milei, que según analistas le garantizaría al presidente electo el apoyo de 1/3 de diputados y senadores. O sea, tienes 1/3 de los diputados y senadores. Y él dijo, si tengo dificultades para el Congreso, bueno, pues voy a someter a plebiscito. El problema es que en la Constitución argentina se prevé que las consultas populares vinculantes tienen que pasar por el Congreso para ser convocadas. Sigue necesitando al Congreso, sencillito, del cual en el mejor panorama que hasta ahora está planteado tiene 1/3. Además planteó la posibilidad de llamar un plebiscito para derogar la ley que permitió el aborto, pero esto es una norma del ámbito penal, así que hay discrepancias sobre si sería constitucional. Bueno, los que se opongan a los cambios ya sabemos cómo van a ser llamados. También ha surgido el cuestionamiento de la idea de Milei de descentralizar el sistema de enseñanza dando vouchers o cheques educativos a los padres, del cual hemos hablado en este programa, que es poner a competir a las escuelas entre ellas, y en vez de darle el dinero a las escuelas, se lo das a los padres, y los padres escogen cuál es la escuela que por el dinero de su voucher les ofrece la mejor educación, lo cual es poner a competir a las escuelas entre sí, y esa competencia, por supuesto, genera una mejora de la oferta. Estoy hablando, por supuesto, en el pizarrón liberal, que dice que así funcionan las cosas. Eso es un pizarrón. Ahora recuerden, en teoría, la teoría y la práctica son iguales. En la práctica no.
Incluso los decretos de necesidad y urgencia, porque aquí ¿cuál es el problema? Que la educación depende por ley de los gobiernos provinciales. Entonces, de nuevo, vas a un lugar donde no tienes un solo gobernador que te respalde. Incluso los decretos de necesidad y urgencia a los que Milei podría recurrir como presidente para impulsar algunas medidas deberían ser ratificados por el Congreso. Rosendo Fraga, analista político, lo resume de la siguiente manera. Milei no va a tener una mayoría en ninguna de las dos cámaras y esto es un condicionante muy concreto que va a enfrentar. Y para concretar, por ejemplo, la dolarización también va a tener pues, algunos obstáculos. Claudio Louser, exdirector del Fondo Monetario Internacional para América Latina, dice, para hacer una dolarización ordenada, hace falta tener una cantidad de dólares suficientes para reemplazar los pesos existentes y para dolarizar el sistema financiero. ¿Qué te responden en los programas de televisión argentinos constantemente cuando esto se plantea? Bueno, los dólares van a llegar primero porque se estabiliza la economía y luego vas a la dolarización de la economía porque ya los sueldos aguantan el coñazo. Vamos a ver. Esa es la perspectiva que está planteada con Milei. Aquí yo creo que con Milei lo más sabroso, lo más interesante es separarse emocionalmente del asunto. Lo más complicado. Es decir, a ver, miren, me pasa con una noticia con Bukele. Para quienes me conocen, saben que Bukele no es necesariamente santo de mi devoción. Es decir, considero que es un buen presidente. Considero que lo que hizo para afrontar el problema de la Mara y de las mafias y de las bandas era lo que tenía que hacer. Sin embargo, en ese proceso era evidente que se iba a llevar derechos humanos por delante. Y cuando llegaron ya a juicios masivos, ya yo dije, ya va. Los juicios masivos tienen características que hacen que yo pegue un brinco hacia atrás. Es un tipo que ha entrado con el ejército a su propio Congreso. Pero está bien, muchos me dirán, o sea, si el sistema no funciona, yo tengo que irme por fuera del sistema. Esa es una frase de El Padrino. Yo vi que el sistema estaba arreglado y yo no me dejé controlar por el sistema. Y ustedes saben que esto es un leitmotiv mío, esto es un tema al que vuelvo constantemente. Nuestro afán por enaltecer al mafioso, inclusive al narco. Y no recuerdo a quién le escuché esta discusión, pero me agregó digamos, el chiste que yo hacía en tarima es que nos encanta un tipo con bolas, es decir, mató un pocotón de gente, etcétera, coño, pero tenía bolas. Y claro, esa es la parte cómica, pero lo que sí encontré era que alguien decía, lo que pasa es que con todas estas figuras de todo tipo, creo que fue con un entrevistado de Bill Maher, es que son tipos que do shit, hands-on, o sea, que se encargan de la vaina, que asumen el coroto, que asumen el problema. Nos encanta un tipo que asuma el asunto. Vivimos en un mundo en el cual todos estamos constantemente apartando responsabilidades, denegando responsabilidades. Es lo mismo que se decía sobre Chávez en su momento cuando admitió que inclusive él abrazó su derrota. Es decir, yo la asumo. El que asume. Y no se puede negar que Bukele ha asumido. Yo, con todo lo crítico que he sido de Bukele, cuando el tipo se lanzó esta, a ver si la tengo aquí. How to get the most of... Cuando el tipo se lanzó esta de aquí, fue inaugurar una biblioteca nacional. Voy. 24,000 metros cuadrados que contaron con una inversión de $54 millones donados por China y una contraparte de $10 millones del gobierno salvadoreño. El gobierno la califica como la más moderna de la región, con capacidad para más de 360,000 libros, enfermería y espacios de realidad virtual, entre otros. Los servicios serán gratuitos y disponibles las 24 horas, los 365. El tipo abre una biblioteca nacional. Y yo recuerdo cuando aquí se abrió la biblioteca nacional. No recuerdo si fue en la época de Luis Herrera o Caldera. Y el orgullo que uno sentía por la biblioteca nacional. Pero además la ha colocado con 24 horas. Cuando yo le contesto a mi esposa, se le iban saliendo las lágrimas. Y yo estoy de acuerdo. O sea, en medio de un mar de gente que no asume un coño, un Bukele
inaugurando esta biblioteca, se me olvida todas las críticas que pueda tener hacia él. Una biblioteca nacional que va a estar las 24 horas abiertas, que además me gustaría encontrarles alguna imagen para los que están viendo en video, para los que están en Spotify, les importa un carajo. El aspecto de la biblioteca es de luz. Es decir, en medio de una ciudad va a haber este edificio echando luz constantemente. Y no es un casino, que es lo que me pasó una vez, por ejemplo, en Maracaibo, circulando en la absoluta oscuridad de Maracaibo, y aquello que es el hotel tal que tiene un casino. Digo, coño, que el único edificio iluminado de una ciudad de noche sea un casino y que está abierto a las 24 horas sea un casino, habla de qué coño somos. Bueno, no puedo negar que cuando vi esto dije, verga, por lo menos se está encargando. Por lo menos se está encargando, está asumiendo su rollo. Es que no es ni siquiera por lo menos. ¿Por qué estoy diciendo por lo menos? O sea, no puedo dejarme llevar por el encanto. Y aquí es donde vuelvo a qué es lo que hay que hacer en el caso de Milei, en el caso de Argentina. Hay una parte de mí que simple y llanamente no quiere que le pase nada malo a Argentina, porque es un país que además, uno no quiere que le pase nada malo a nadie, pero además Argentina es el país que mejor nos ha recibido. Es el país donde generalmente estreno, si no es en Chile, en Argentina estreno mis shows. Y hay inevitablemente una parte de mí que se plantea entretenimiento. Es decir, que se plantea, coño, yo no sé cómo va a ser este gobierno, pero va a ser entretenido. Y les recuerdo, yo veo la política como otras personas ven fútbol. Yo la sigo porque me la tripeo. No porque vaya a generar ningún cambio. Les recuerdo que yo no soy sino simple y llanamente un comediante que lamentablemente es adicto a las lecturas de artículos largos y decide hacer esto a lo largo de la pandemia, que era, bueno, vamos a resumir en los artículos que he leído. Pero en este caso, en el caso de Milei, la dificultad es, como en el caso de Bukele, poca distancia emocional. Porque vamos a suponer y vamos a partir de que son los tipos con las mejores intenciones del mundo y la catadura moral más alta que usted se pueda imaginar. Vamos a suponerlo. Ningún espíritu aguanta el nivel de adulación al que estos panas son sometidos diariamente. De hecho, el Milei que comenzó hace 2 años, del cual yo empecé a hablarles hace 2 años, al Milei de hoy hay un desencaje producido por la fuerza de la adulación que colocan todos alrededor. Es muy difícil mantenerte centrado y por eso tienes que tener a alguien al lado que te conozca de antes de que tú fueras lo que los otros creen que eres para mantenerte frenado, porque la capacidad de volverse un verdadero imbécil de aquellos que son adulados constantemente está comprobada a lo largo de la historia, es por lo menos una de las 5 vetas principales de la obra de Shakespeare. Y miren que esa obra es amplia y toca varios temas, pero uno es lo fácil que el poder corrompe. Y la corrupción no tiene que ver necesariamente con que se ponga a hacer dinero con su cargo. La corrupción puede tener que ver con, ¿sabes qué? Todo el que me lleve la contraria le cierro medios, o le abro un caso, o lo demando, o no entrego el poder, porque el poder soy yo, el Estado soy yo, el que hizo este cambio soy yo. ¿Cómo que lo voy a tener que entregar? Si hay algo que verdaderamente genera un sentimiento en quienes estamos en otros países pendientes de Argentina, fue ver el reconocimiento de la importancia del voto, el reconocimiento de unas elecciones dentro del marco de lo posible limpias y con las cuales todo el mundo tiene que caminar, que es mi grave contradicción con Trump. Es un tipo que no está dispuesto a reconocer elecciones y con eso, si bien estás dentro del marco de la ley al hacer tu denuncia, tienes que primero someter las pruebas y segundo, cuando lo colocas en entredicho, estás poniendo en entredicho todo el aparato. Estás volando por los cielos todo el aparato. Y eso suena muy bonito hasta que empiezan a caer las esquirlas y te das cuenta de que ese aparato también sostenía otras cosas que ahora vas a empezar a valorar. La democracia es un sistema de muchísimas fallas. Pero Churchill lo decía claramente y en eso sí le reconozco sabiduría.
es el menos peor de los sistemas. Vaya y pregunte en Rusia si usted puede decir que está en contra. Ya hay una política de soplones y hay gente que tiene hasta 1000 denuncias, han denunciado 1000 veces a otras personas para ganar favores con los gobernadores locales, con la policía local. Vaya usted a ver si está de acuerdo, si ese es el mundo en el que quiere vivir. Pero ese es un tipo que se encarga, que asume. Entonces, Go Ahead, Make My Day es muy bonito en la pantalla, pero hay que preguntarse hasta qué punto se le dan permisos. Y aquí es donde viene la pregunta con Milei. ¿Hasta qué punto se le van a dar permisos para bypassear las normas que le permitan llevar a cabo sus reformas, teniendo en el mejor de los casos 1/3 del Congreso, sin gobernadores, en un país con una importancia en las provincias claves, y hasta ahora en el fondo sin un medio de comunicación con él, porque vamos a empezar a ver al kirchnerismo, al peronismo en la oposición con una maquinaria importante que tienen. Porque si vas a eliminar privilegios, no vayan a creer que son solamente privilegios de políticos. Aquí hay mucha gente que económicamente, y grandes fortunas económicas que están beneficiadas por el status quo. Entonces, va a ser, sí, entretenido, pero a la vez va a ser peligroso, muy peligroso. Y aquí esa es la dificultad. ¿Cómo aguanto mi emocionalidad? ¿Cómo no me pongo a llorar cuando inaugura Bukele una biblioteca? Y cómo trato de recordar que entró al Congreso prácticamente con la policía. Es decir, cómo se me olvidan los medios que han sido atacados por Bukele. Hay una razón por la cual yo defiendo tanto a los medios, y no es por ser periodista. Y la vamos a ver hoy. Bueno, así que vamos con el menú. Hoy comienza el fin de la decadencia en Argentina. Milei y las esperanzas de tantos. Ahora, ¿qué tiene Milei para llevar a cabo esas reformas? Prepárense porque el camino va cuesta arriba. La Corte Suprema de Estados Unidos adopta un código de conducta para sus jueces. Bueno, ¿por qué? Porque se habían estado bypaseando cualquier código de conducta. Exxon ahora es una compañía de litio. Bueno, sí, también. Y McDonald's vende comida vegetariana. OpenAI está en discusiones con Al Salman para que devuelva. Ya esta noticia es vieja cuando la estoy leyendo. En realidad tengo una historia completa de qué fue lo que pasó y dónde estamos en este momento. El CEO de Alphabet, Pichai, le dijeron que pichara un poquitico y no dejara a tanta gente por fuera de sus tiendas en Android. Blinken reacciona cuando Biden llama a Xi Jinping dictador en plena conferencia post unas charlas muy amigables que hemos tenido. La calificación mínima de 2,5 es una alternativa para finalizar el año escolar en Panamá. Y esto no tiene que ver con wokismo, tiene que ver con protestas. El cristianismo es falso, pero sumamente útil para recuperar a Occidente. Bueno, esta es la balsa de salvación. Latinoamérica tiene su primera papa mejorada con edición genética. Los argentinos primero sacan un papa y ahora sacan una papa mejorada. Qatar dice que ya lo que quedan son unas cositas que pulir para entregar a los retenidos por Hamas. Macron le dice a Netanyahu, hermanito, te está pasando. Y luego, por otro lado, tenemos en Taiwán al nombramiento de quien puede ser una figura sumamente controversial en las relaciones con China como premier de Relaciones Exteriores, de quien tiene todas las de ganar. Y en el extra, ni convertido al reggaetón, ni tirándomelas de que es algo muy distinto a lo que yo viví en mi época. ¿Qué pasa cuando vas a un concierto de reggaetón? ¿Y qué tiene que ver un concierto de reggaetón con las redes sociales y el hecho de que pronto nos vamos a deshacer de nuestro teléfono? Esto es... Aburrido. Muy bien, el aburrido 253 se acaba aquí para la gente que no es del Patreon, porque simple y llanamente la idea es que ustedes se suscriban, y la verdad es que no es tanto, y la verdad es que es mucho el trabajo que se le pone a esto. Así que les recuerdo que mi nuevo show está en este momento disponible ya en YouTube, que voy a estar en San Juan de los Morros el 9 de diciembre con Bocón. Bocón girará por todo el país antes de presentarse en Caracas. Y le agradezco enormemente a toda la gente que se ha suscrito en los últimos
días a mi Patreon y también a la gente que ha divulgado estar viendo el canal de YouTube y estar viendo el especial. Este especial es un especial de 2 horas que está completamente gratis, así que si usted echa de menos hoy, coño Briceño, pero yo generalmente nos das 2 o 3 noticitas. Sí, bueno, está bien, pero ¿sabes qué? No voy a dar esas noticitas, no las voy a dar por lo menos gratuitamente, sino para la gente que está en el Patreon, pero sí les voy a recordar que la función final de Descosido está disponible en YouTube completamente gratis y tiene además la participación de un poco de muchachos que me hacen una quema, así que si usted estuviera en el Patreon, inclusive hubiera visto hasta los chistes editados de esta quema. Suscríbase, mijito. Gracias. Bueno, antes de arrancar con el gran tema de Sam Altman, que probablemente es la noticia más importante de la semana desde muchos puntos de vista, aunque usted no tenga nada que ver con inteligencia artificial, le recuerdo que a mí me gusta agradecerle a la gente que se ha suscrito al Patreon desde la última vez, y ahí están Marcos Benítez, Julio Guerrero, Sofía, Ishiri Osuna, Carlos Márquez, Ilsis Milagros, Andrés Charria, Jairo Barbosa, Jim Gladward, Jim Gladward, Gaspar Yatburi, Ángel Rodolfo, claro, aquí hay un poco de gente suscrita gratis, pero está Francisco Pino, Ana Ferrer, que sí pagó, Roberto Di Puglia, Claudio Osorio, Chanel Bolos, Amy Sánchez, Fildas Fanchi, Pedro Gandia, Clash Top Fail, ok. Pero Clash Top Fail sí pagó, y pagó también Luis Acosta, Mariana Urbina, Mariana Bárcenas, Santiago Zulba, Kilber, Leonardo Gómez y Nelson Fartán. Gracias por haberse suscrito, muchos de ellos con una versión paga. Vamos con la noticia de la Corte Suprema. ¿Por qué la Corte Suprema de Estados Unidos está en este rollo? Bueno, está en este rollo porque hubo unas denuncias, ¿ok? Uno de los grandes donantes del Partido Republicano, Harlan Crow, pagó por vacaciones de lujo para el juez Thomas, por ejemplo, durante más de 2 décadas, y le compró su hogar, su casa de infancia, e hizo pagos además